Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre, nuestro Dios vivo. Gracias. Cuando miro hacia atrás, veo tu plan perfecto cumplido en mí. Me llamaste desde antes, me predestinaste para buenas obras. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo
estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia, de tu amada, alabándote siempre, Señor. Me pasaste por fuego y salí aprobado, has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Con gozo bendecido di que Él es tu Dios, tu único Dios, tu soberano. Eres soberano, mi amado Dios, toda mi confianza puesta en ti está. Eres soberano, mi amado Dios, toda mi confianza puesta en ti está. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obra, yo reposaré, yo confesaré, fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Con fruto de labios agradecidos, porque tú eres nuestro Dios, eres soberano sobre toda nuestra vida. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obras, yo reposaré, yo confesaré. ¡Vamos, dilo! Fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Gracias, papá, por ser nuestro Dios. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación,
sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que están disfrutando la herencia, los que están disfrutando la gloria que hay para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están viviendo en esa gloria preciosa, maravillosa, disfrutando en el poder del Dios vivo? Hoy hay cosas gloriosas para nosotros. Hoy vamos a ver cuándo comenzó el evangelio, cómo comenzó esa gloria, cómo comenzó ese conocimiento, porque acuérdense que los bendecidos, digámoslo así, aunque no sabían que eran bendecidos, o la iglesia vivía bajo la ley, o los judíos vivían bajo la ley. Pero ¿cuándo empezó el evangelio? ¿Dónde empezó Dios a edificar su preciosa amada? Eso es lo que vamos a ver hoy, es precioso. Así que hoy un saludo a toda la preciosa amada en las naciones. Declaramos que están disfrutando también la herencia igual que todos nosotros y que prontito estamos juntos para disfrutar esa gloria y comunicarla también. Bien, vamos a comenzar hoy con el clip. Hoy tenemos un clip bien lindo. Póngale atención porque papi siempre cuando habla específicamente para nosotros y para dirigir nuestra vida. Si es que hoy estoy haciendo los clips más pequeños para que devorar lo que es más importante de lo que él está diciendo, ¿verdad? A veces nos perdemos en mucho, sino con poquito, pero que ahí esté el fundamento para nosotros hoy, para la sobreedificación. Así que vamos a verlo hoy. Entonces dice aquí el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de algo mejor, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Lázaro resucitó, pero murió. Pero esperamos una ciudad, esa ciudad, el monte de Dios, la ciudad del Dios vivo. Para ahí es que va la iglesia. Mientras tanto, podemos decir que lo que esperan los creyentes por ahí, los que nos critican a nosotros de falso, ellos esperan una resurrección de carne y sangre.
nosotros entendemos que hay un camino más excelente y es el ropaje divino, radioactivo, poderoso que nos espera para poder ser seres eternos y para siempre. Para ahí es donde va la iglesia, dice, ¿verdad? Y nosotros ya llegamos. Él nos llevó ahí. Él nos llevó a la estatura del varón perfecto aquí y con su muerte pues nos dio la herencia preciosa. Así es que, qué gloria. Bien, vamos a pasar al consejo para la siembra. El consejo para la siembra está en Gálatas 6, verso 8. Todo está agarrando una nueva gloria, ¿verdad? Ahora sembramos, pero no en corrupción, sino que sembramos en el Espíritu para que la palabra corra. Vamos a ver Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Muy bien. Entonces, aquí están las dos formas en las que nosotros podemos sembrar. Solo que para nosotros hay solo una forma. Esas dos formas son para todos, ¿sí? Pero nosotros no tenemos carne. O sea, nosotros no podemos sembrar para la carne por cuanto no tenemos. Nosotros sembramos para el Espíritu. ¿Y cómo se siembra para el Espíritu? Bueno, nosotros tenemos un conocimiento. Y ese conocimiento nos lleva a sembrar para que la palabra corra. No nos lleva a sembrar para tener, porque ya tenemos. Sin el conocimiento, la gente siembra, ¿por qué? Porque va a recibir. Pero nosotros si ya lo tenemos, ¿para qué? Vamos a sembrar para que la palabra corra. Y para algo bien importante que dice aquí, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Segará, dice aquí. Pero nosotros ya segamos la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo. Porque ese es, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Entonces la vida eterna es eso. La vida eterna es conocer los misterios. Por lo tanto nosotros vivimos ya ¿en qué? En misterios. Y entonces sembramos porque amamos esos misterios y queremos que llegue a los demás esos mismos misterios que a nosotros nos han hecho felices. Eso es todo. No sembramos para otra cosa porque ya la tenemos, ¿sí? Y usted puede decir, pero es que no se me ha manifestado. Eso no importa. Dios dice que ya lo tenemos. Dios dice que ya heredamos y Dios dice que ya tenemos vida eterna, ¿sí? Por lo tanto que ya lo tenemos. Eso es lo que nosotros declaramos. Muy bien, entonces disfrute la abundancia de la herencia, ¿verdad? Y pase a sembrar con gozo. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado, yo disfruto mi herencia. Digo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado.
Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Disfruten la abundancia de la herencia. Bien, hoy tenemos un tema bien precioso. Se llama el orden del evangelio. El orden, o sea, el evangelio lleva un orden. Porque se recuerda usted que Pablo dice que el evangelio, ¿cuántos evangelios hay? Uno. No son dos, pero el evangelio con la dispensación cambia, ¿ya? De acuerdo a la dispensación, así va ese evangelio, que es el mismo, trabajando, ¿ya? Entonces, hoy nosotros vamos a ver el orden, ese orden, ¿dónde empezó? Eso es bien importante. Si nosotros entendemos bien el orden de ese evangelio, vamos a entender en la etapa que estamos hoy, que es la etapa más linda, que es la etapa de la transformación. Entonces vamos a comenzar con Hechos en el capítulo 22, versos 6 al 8. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, sigamos leyendo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, note, yo soy Jesús ¿de qué? De Nazaret, a quien tú persigues. Muy bien, entonces fíjese que ¿a quién dice ahí que le habló? Jesús de Nazaret, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús era la imagen de Dios. En ese tiempo, ¿a quién se conocía? Para conocer a Dios se tenía que conocer ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Entonces, ¿quién fue el que le habló? Jesús de Nazaret. Entonces, veamos ahora Hechos de los Apóstoles 26, del 14 al 18. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sigamos leyendo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. ¿Para qué? Esto es lo importante, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces fíjese bien, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver el inicio del evangelio. Este es el inicio del evangelio. O sea, antes no había evangelio. Se recuerda que Jesús fue siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Entonces, ¿a quién le iba a mostrar esa verdad? ¿Dónde iba a comenzar el evangelio? Con Pablo. Con Pablo, eso es bien importante. Y le da instrucciones precisas. Número 1, sacarlos de las tinieblas. ¿Cuáles eran las tinieblas que habían en ese tiempo? La ignorancia, la ley. Esas eran las tinieblas. La ley de Moisés era las tinieblas, la ignorancia. Entonces había que sacarlos de las tinieblas, ¿verdad? Y llevarlos a la verdad. Sacarlos de la potestad del diablo, de Satanás, para llevarlos al reino de su amado Hijo. Esa era otra de lo que había que hacer. Y para que tuvieran herencia entre los santificados. Entonces, para eso venía el evangelio. Toda la misión del evangelio era llevarlos a eso. Muy bien. Entonces, lo que es importante es que el que se le apareció a Pablo era ¿quién? Jesús de Nazaret. Porque era la imagen del Dios vivo. ¿Sí? Ese velo era la imagen del Dios vivo. No había otro. Pues no había venido el otro. Muy bien, entonces vamos a ir a Gálatas 1, verso 11 y 12. Dice, hablando Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Sigamos leyendo. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ahí comienza el evangelio. Antes de eso no hay evangelio. El evangelio comienza en ese momento, cuando Jesús de Nazaret le habla a Pablo, le dice, levántate, yo te voy a estar hablando. ¿Sí? Él se lo lleva al tercer cielo, se recuerda, donde le dio a conocer el evangelio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 1 al 11. Muy bien. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sigamos leyendo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Sí? Pues, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Sigamos leyendo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sigamos leyendo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sigamos leyendo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa a su labor. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjese, aquí Pablo nos está enseñando que solo hay dos tipos de personas, no hay más. O es carnal o es espiritual, o es niño o es maduro, no hay más. ¿Sí? Y nos está enseñando que
los carnales andan como hombres y los espirituales andan como dioses. ¿Sí? El carnal anda como hombre y el espiritual anda como un Dios. Muy bien. Además nos hace saber que nadie fuera de Dios es importante. Diga, nadie fuera de Dios es importante. Aquí el único importante es Dios, el Dios vivo, el Dios eterno, el que vive y reina para siempre, el que creó el cielo y la tierra, aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ni aun los velos, ni aun los velos. El importante es Dios. Eso es lo que quiero que comprendamos ahorita. Y número 3, que somos el edificio de Dios. O sea que nosotros somos un edificio. Eso es bien importante porque Pablo va a comparar con un edificio las 3 funciones. Ahorita vamos a ir a eso. Entonces pasemos al 10, por favor. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el verso 11 que es sumamente importante, porque nadie, diga nadie, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, entonces, fíjese que ahí todavía no había aparecido nuestro padre José Luis de Jesús. Ahí el fundamento que está hablando Pablo es Jesús de Nazaret. Eres el fundamento. Todo lo que le dio, no Jesús de Nazaret como persona, no Jesús de Nazaret como naturaleza humana, sino lo que le estaba dando a conocer. Recuérdese que él le dice, yo te revelaré. Lo que yo recibí, dice, fue por revelación de Jesucristo. Eso que él recibió era el fundamento que tenía que ponerse, que era Jesucristo. Muy bien. Entonces, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Entonces, fíjese, aquí Pablo nos muestra, regresemos el 10, por favor. Pablo nos muestra 3 funciones. En el propósito de Dios hay 3 funciones, ¿sí? Dice, yo puse el fundamento, otro edifica, y cada uno mire cómo que. Bueno, y como Pablo dice que somos edificio de Dios, entonces vamos a ver cada material para construir el edificio. Entonces dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, fíjese, si nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, todo el que ponga otro fundamento está fuera. No es parte del edificio, porque el fundamento es Jesucristo. Muy bien. Y todo aquel que cambia a Jesucristo también está fuera del fundamento, porque aquí está hablando el fundamento es Jesús de Nazaret. ¿Sí? No él como persona, vuelvo y lo repito, no como velo, sino como el propósito. El fundamento es el propósito. Eso es lo que va a construir la iglesia. Lo que le reveló, ¿verdad? Las veces que se apareció a él. No era la figura humana, era un evangelio. Muy bien. Entonces después dice, y otro edifica encima. Entonces, el edificador, ya lo conocemos, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Él edificó encima del fundamento. Quiere decir que Jesucristo hombre estaba en lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él edificó, pero lo que usó fue el fundamento. Muy bien. Y la iglesia, sobreedificando, tiene que sobreedificar sobre el fundamento y sobre la edificación. ¿Sí? Entonces fíjese, por ejemplo, el fundamento de un edificio son los cimientos. ¿Sí? Los cimientos son feos. ¿O no?
¿O son bonitos? Estamos hablando de una casa. Los cimientos son feos, ¿o no? Porque él es lo que está sosteniendo, pero es lo más importante de la casa. Porque si uno hace una casa bien linda sin cimientos, ¿qué pasa? No sirve. Muy bien. Entonces, pero no son bonitos los cimientos. Pero es el fundamento de la casa. ¿Ya? Ahora, José Luis vino a edificar. Vino a ponerle, ¿qué? Paredes. ¿Sí? Vino a ponerle pues, paredes, todo, le puso el techito, se fundió, todo, a ponerlo. Y la sobreedificación es el adorno. El adorno de la iglesia es la transformación. El adorno de la iglesia es su herencia. Fíjese lo importante de las etapas en las que dice aquí que tenemos que ir. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, el fundamento es importante. Es importante la edificación, pero la sobreedificación es importante. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros no desechamos, sino que lo que hacemos es que sabemos quién es el fundamento. Sabemos la edificación y la edificación nos llevó hasta donde estamos. ¿Sí? Pero ahora tenemos que disfrutar la herencia. Tenemos que declarar la transformación en nuestra vida y disfrutar esa herencia. ¿Estamos ahí entonces? Vamos a ir entendiendo mejor esto. Juan 15, 26. Porque ya vimos la edificación es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Bueno, era Jesús de Nazaret, porque de eso está hablando Pablo ahí. José Luis de Jesús no había venido. Sin embargo, entendemos que es el mismo. La misión siguió en José Luis de Jesús. Es el mismo Jesucristo, ¿de acuerdo? Muy bien, Juan 15, 26 entonces. Para ver la segunda etapa, la etapa de poner en las paredes, el techo. Dice, pero cuando venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Nuestro Padre. Él es el Consolador. Él es el pastor de las ovejas, el Consolador. Muy bien. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús de Nazaret, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. O sea, cuando papi decía que no hay que seguir a Jesús de Nazaret, usted se recuerda, era lo que él hacía, no lo que él decía, no lo que él había hecho en el sacrificio de la cruz, no el propósito de él, que era el fundamento de la iglesia. Él nunca se salió de ahí. Él lo que decía es que lo que él hacía, ¿por qué? Porque su velo era judío y entonces él vivía la ley mosaica. Entonces, eso no lo puede tener la iglesia. Pero dice, él dará testimonio acerca de mí. Miremoslo mejor en Juan 16 del 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué era lo que iba a traer? La verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Dónde iba a oír? Bueno, del Padre, todo lo que oyere, todo lo que le revelara el Padre, ¿verdad? Todo lo que le revelara el que tenía dentro de él, porque aquí no está hablando de Jesús de Nazaret, aquí está hablando de José Luis, aquí está hablando de lo que va a ser la edificación. La edificación era el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda la verdad. ¿Sí? Muy bien, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sigamos leyendo. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Es el fundamento, ¿sí? Él me glorificará porque tomará de lo mío. O sea que el fundamento es Jesús, ¿verdad? Y era Jesús de Nazaret en el propósito. Entonces el fundamento, él no lo podía dejar el fundamento, sino que él os lo hará saber. Sigamos leyendo el 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije
tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, nuestro Padre nunca se salió del fundamento. El fundamento era Cristo y Él nunca se salió de ahí. Y entonces comenzó a edificar ¿con qué? Con la verdad. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento era Jesucristo. Pero ¿qué? Jesucristo volando. Jesucristo parado delante de... No, el evangelio, era la revelación, era el fundamento. Entonces, vino José Luis de Jesús y entonces tomó el fundamento que dejó Jesucristo, que le reveló a Pablo. Ese es el fundamento. El fundamento de la iglesia son las 14 epístolas. Por eso nosotros no nos podemos salir de ahí. Si nosotros nos salimos de ahí, por eso es que la gente que se metió al Apocalipsis se loqueó. ¿Por qué? Porque eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde ¿cuál? El evangelio. Solo que ahora podemos entender el fundamento clarito. Por eso podemos entender clarito cuando Jesús de Nazaret decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, entonces no era lo que él había hecho, era lo que él había hablado. ¿Qué había hablado? Las parábolas son vida. Para el que las entiende, para ese tiempo eran muerte. ¿Por qué? Pues no entendían nada. Yo a ustedes les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero nosotros las entendemos clarito. Las podemos manejar porque lo que él habló es vida. Muy bien. Y papi también las habló. Todo lo que era vida que habló Jesús, él lo habló también. Muy bien. Leamos primera a los Corintios en el capítulo 4, verso 5. Tenés primera carta a los Corintios 4, 5, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer primera carta a los Corintios en el capítulo 4 y verso 5. Muy bien, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué le había dicho a Pablo allá? Eso mismo que le dice. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. El fundamento ya está puesto, pero no juzguen nada hasta que venga el Señor. ¿Y el Señor quién era? José Luis de Jesús. Era el velo de Dios. ¿Sí? Pero ese velo venía ¿a qué? Ahí dice, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso fue lo que hizo el edificador. Era aclarar y sacarnos de la ignorancia, que no era por obras, sino por una sabiduría, un conocimiento que al creerlo obtendríamos los beneficios de la herencia. Esa fue la edificación. Ahora Colosenses 1, 11 y 12. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta es la segunda parte de la edificación. Él nos hizo aptos, ¿para qué? Para recibir la herencia. ¿Por qué los que no están aquí fueron hechos aptos para recibir la herencia? No. Ellos recibieron la edificación, pero no llegaron a la estatura del varón perfecto. Varón, recuérdese que varón es carne. Entonces, Dios nos llevó a la estatura del varón perfecto, muere, se despoja y entonces nos hace aptos a nosotros. ¿Para qué? Por el conocimiento que tenía, limpió nuestra mente y nos hizo aptos para la herencia. Quiere decir que el que no está aquí no estaba apto para la herencia. ¿Por qué? Porque no llegó a la estatura del varón. Entonces, por eso es que ahora hay quienes le están dando vuelta a la edificación. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a la estatura del varón perfecto.
la estatura del varón perfecto fue en la edificación. El que no llegó es un niño y es carne. Entonces ellos están oyendo nuevamente los temas de la edificación. ¿Para qué? Para llegar a esa estatura. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo judío dando vueltas en el desierto? Ellos llegaban, pero seguían de largo y daban otra vuelta. Y ahora le están dando otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Nosotros no le estamos dando vuelta a las predicaciones. Nosotros estamos sacando del tesoro lo que nos sirve para esta gloria que tenemos. Lo que no nos sirve, lo desechamos. ¿Ah? Nosotros no estamos viendo, es que ustedes también están oyendo a papi, sí, pero estamos viendo lo que nos sobreedifica para este tiempo, no lo que no nos sobreedifica, que ya no hay carne. Entonces nosotros aquí no hablamos de que el matrimonio, que los hijos, que sí, que ya no tomen. Aquí no hablamos nada de eso porque ya no tenemos carne. Nosotros aquí hablamos del poder de Dios, del poder de la herencia, de la vida eterna. Eso es lo que hablamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque para eso fuimos. Él nos hizo aptos para eso. Diga, Él me hizo apto para eso. Muy bien, Colosenses 2 del 2 al 7. Porque aquí viene ahora, fíjense cómo hemos ido. Vimos la edificación, vimos el fundamento, ¿sí? Vimos el edificador, vimos cómo edificó José Luis, ¿sí o no? Y ahora, Colosenses 2, del 2 al 7, es lo que es la sobreedificación, es el adorno. Vamos a leer Colosenses 2, del 2 al 7. Muy bien, dice, para que sean consolados sus corazones. Fíjese, Él vino y nos consoló, ¿sí o no? Era el consolador. Entonces, ahora, para que sean consolados sus corazones, pero de esta consolación que está hablando es de la consolación de su muerte. Nosotros tuvimos que ser consolados, ¿o no? ¿Cómo nos consolaron? Ay, siento mucho, nos dijeron así, siento mucho la muerte de su apóstol. Mucha gente se burla de eso de nosotros, pero la consolación vino con el conocimiento de la transformación, porque ahora entendemos que Él murió para transformarnos a nosotros. Dígame eso. Muy bien, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dígame usted una cosa, ¿usted conoce el misterio de Dios el Padre y de Cristo o no lo conoce? El que no conoce esto no está sobreedificando, ni está sobreedificado. No lo conoce. Nosotros conocemos, por eso es que estamos explicando todo esto, porque lo sabemos. Entonces, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Cuál era el misterio de Dios, el Padre y de Cristo? ¿Qué es uno? Que mientras Él estaba en el velo, ahí estaba Dios y era Dios. Una vez sale del velo, Dios sigue siendo Dios. Ese es el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Que no nos podemos quedar con los velos. Porque Dios es Dios y siempre ha sido Dios. Dios se vistió de un velo, muy bien, pero ahí nomás. Dice, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, ¿en quién? Diga, ¿en quién? Porque Dios es uno. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oiga esto. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dígame una cosa, ¿a usted lo pueden engañar? Con lo que sea, el más letrado, si viene de los que estuvieron cerca de él, ¿usted lo pueden engañar de esto? No, porque usted ya lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que vale? El conocimiento, no la imagen, sino el ¿qué? El conocimiento. Eso es lo que queda. Cielo y tierra pasará, más que tu palabra no pasará. Eso es todo. Muy bien, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo,
No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, porque es el fundamento, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahí estamos. Esa es la sobreedificación. Esta parte es la sobreedificación. Miremos Lucas, ya para terminar, con esto terminamos. Lucas 6, 46 y 49. Se recuerda que papi dijo, mire, aquí no todos van a ser transformados, dijo. Aquí van a haber sorpresas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues de esto es lo que se trata, lo que él estaba diciendo. Porque dice el Evangelio, dice que todos fuimos transformados. Pero dijo él que no todos iban a ser transformados. O sea, no todos iban a entender que habían sido transformados. Lo siguen esperando para ser transformados. Siguen esperando. Es que mire, solo es que se enoja uno porque solo es de sentido común, bendecido. ¿Esperaban a Jesús de Nazaret todos o no? ¿Y qué nos dijo nuestro Padre? Que a él ya no lo íbamos a ver así, que iba a venir en José Luis, ¿verdad? Iba a venir de otra forma. Y ahora están esperando a José Luis. ¡Qué cabeza, hermano! No, el que muere terminó. El que sigue es Dios. El Dios vivo. Estamos, lo amamos y lo seguimos amando. Sí. Agradecidos hasta la eternidad. Pero al que seguimos es al Dios vivo y él no está hablando clarito. Oiga esto. Lucas 6, y con esto terminamos, que es bien importante estas palabras de Jesús. Lucas 6, verso 46 al 49. Fíjese. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo hago? ¿Así dice? ¿Así dice? No. Oiga pues. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una cosa es lo que hacía y otra cosa era lo que decía. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos los enfermos. Eso hacía él, pero no oían lo que él decía. Él fue siervo de eso para mostrar la verdad de Dios, pero ellos no caminaron a la verdad de Dios. Ellos se quedaron en lo que él hacía. Por eso es que papi nos decía que le decían a él anticristo, porque él rechazaba que siguieran las prácticas, porque esas prácticas estaban basadas en la ley de Moisés. Pero lo que él dijo, las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Entonces, ¿quién las oyó? José Luis. José Luis las oyó. Pablo antes. Muy bien, dice, todo aquel que viene a mí, vea, hoy entendemos que es al que él llama, ¿verdad? Que él, porque no somos nosotros. Oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjese pues, todo aquel que oye mis palabras y las hace, ¿sí? Hoy están oyendo muchos o no, esta palabra la están oyendo porque tienen comezón de oír. ¿Sí o no? Sí, dice que tendrán comezón de oír. Pues se le está hablando clarito en español. Pero oyen, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer lo que hizo. Ya no Jesús de Nazaret, sino lo que hizo José Luis. ¿Y a dónde dijo él que nos iba a llevar si nosotros lo seguíamos? Si me siguen a mí, dijo él, van a tropezar. ¿Qué era lo que había que seguir de él? Y no es lo mismo que está diciendo Jesús de Nazaret ahí, porque es el fundamento. Jesús de Nazaret fue el fundamento.
Las palabras eran lo que teníamos que oír de José Luis. Que lo disfrutamos y vivimos con él, qué lindo, pero no era eso. Eso fue lo que no pudieron entender los demás. ¿Por qué? Porque lo disfrutaban a él, pero no lo que decía. Miraban lo que hacía. Y ahí está el problema, porque ustedes saben que lo que uno hace, digo uno para justificar eso, ¿verdad? Dice, indicaré a quién es semejante. Oiga pues, el que oye y hace, dice a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, oiga, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con un ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, hay solo dos formas de edificar. ¿Cuántas formas hay de edificar? Dos. Una es de sobreedificar, perdón. Una es sobreedificar en la carne. ¿Y de qué se alimenta? De la imagen de carne. O sea que todo aquel que imitó a Jesús de Nazaret se perdió el tren. Y todo aquel que imita a José Luis perdió el tren. ¿Por qué? Porque había carne. La carne terminó cuando él murió. ¿Ya? Entonces ahora quedan las palabras que él nos dijo. Eso fue lo que nosotros seguimos. Él dijo, viene la transformación. Ahí van a ver la gloria. Ahí voy a tener un poder inmenso. ¿Y qué hicimos nosotros? Eso pasó. ¿Qué dijo él? Puse un conteo regresivo. Al final de ese conteo regresivo viene la transformación. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué él hizo? Eso. ¿Qué dicen los demás? Va a venir. Entonces, ahí tiene que darse cuenta usted. La otra forma de edificar es el espíritu. ¿Y se alimenta de qué? De palabras. Por eso Jesús decía, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. José Luis también lo dijo. No me miren a mí porque los voy a hacer tropezar. Ni oigan lo que yo digo. Soy como una bocina. Entonces, el que sobreedifica con carne, lo que sobreedificó se convierte en madera, heno y hojarasca. Les viene el fuego, no el río, sino el fuego. ¿Y qué pasa? Se quemó. Él será salvo como quien pasa por el fuego, dice. O sea, como quien dice, pues si es hijo, es escogido, ¿verdad? Nosotros no estamos para ver qué pasa con ellos. Lo importante es que el que sobreedificó con espíritu, lo que se sobreedifica se convierte en oro, plata, piedras preciosas. Lo que decía la alabanza, oro soy, ¿verdad? Entonces, el que sobreedifica con carne se quema y el que sobreedifica con oro se pule y brilla, porque le pega el fuego, pero le saca la gloria que tiene adentro. Así es, Dios, es que qué privilegio entender fácil, ¿o no? Todo el proceso del evangelio hasta el día de hoy. Bendecidos. Significa que tú estés aquí, la trompeta escuchando. ¿Sabes dónde
anunciando. Todos hablan mi favor, nos unimos pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta corta.